Muy bien, muy buenas tardes a todos los asistentes, ingeniero. Vamos a dar inicio a lo que es el último día de la semana de socialización de las normas de construcción en Bolivia. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Benito Quispe Romualdo, que nos va a estar exponiendo acerca de la norma boliviana 1225.001 de hormigón estructural. Bien, el ingeniero va a dar su ponencia y una vez que termine de exponer van a tener la palabra el público para que puedan hacer sus dudas y consultas. Sin bien más, ingeniero, buenas tardes, le cedo la palabra. Hola, bueno, muy buenas noches a todos. En principio agradecerles aquí a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que creo que son los que están llevando adelante a cabo esta exposición de normas, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil, al Colegio de Ingenieros Eléctricos, al Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Están dando un aporte aquí para poder hablar un poco de las normas existentes, ¿no?, que tenemos en el país. Vamos a ver su vigencia, su validez. Bueno, vamos a entrar directamente en tema. Vamos a hablar hoy un poco de esta norma de construcción denominado NB 1225.001 hormigón estructural. Perdón. Sí. Bueno, vamos a empezar un poquito. Creo que ya es como decían, es la última noche ya sobre el tema de las normas. Sin embargo, vamos a hacer una recapitulación cuando hablamos de normas, códigos o reglamentos que utilizamos en el diario de hacer la ingeniería. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un código de construcción que es del Ecuador. Tenemos el ACI o el código ACI que es norteamericano. Tenemos un reglamento de edificaciones de Colombia, tenemos la norma ecuatoriana de construcción. Entonces cada país asume, o sea, cómo le va a llamar a su norma o reglamento en el cual se va a regir durante las obras, las ejecuciones, lo que corresponda, ¿no? Entonces no hay mucho que elegir. O sea, si usamos una norma o el código, ¿cuál está por encima?, ¿no? Entonces eso debemos tomar en cuenta. No hay una jerarquía, se puede decir, entre una norma, un código y un reglamento. ¿Qué hacen las normas? ¿Por qué existen las normas? ¿Por qué debemos tener normas, no? Seguramente, bueno, aquí hay estudiantes que ya deben estar terminando sus últimos años de estudio, por lo tanto es necesario, ¿no? ¿Por qué debemos utilizar las normas? ¿Qué es lo que hacen las normas? Perdón, hola. No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Gracias. Entonces, las normas o reglamentos o códigos establecen las limitaciones en forma general para cada tipo de construcción. Entonces, una norma puede haber, por ejemplo, de edificaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Son una norma de edificaciones, ¿no? Podemos ver hormigón armado, hormigón metálico, mixto. Tenemos una norma exclusivamente para puentes o carreteras, presas. Entonces todos tienen una norma, ¿no? En qué basarse. Por eso se llama una norma, un reglamento o un código. El objetivo de la norma es limitar en más o menos las dimensiones de los elementos estructurales, realizar el control durante la ejecución, así también el control de los materiales, de modo que se garantice la estabilidad y durabilidad de las estructuras en forma eficiente y económica.
Es en resumen una norma. Entonces, para que tengamos en una estructura seguridad, ¿no? Debemos regirnos en una norma. ¿Qué nos va a garantizar una norma? Estabilidad, seguridad, garantía en el periodo útil de la obra. Entonces, por eso es que debemos utilizar un código, una norma, un reglamento, como quiera llamarse. De nuevo, ¿no? Para garantizar la seguridad de una obra, para reducir riesgos, ¿no? Con una norma reducimos riesgos. El riesgo siempre va a existir y existe. Va a existir, por más que hagamos una estructura, siempre va a haber factores que contribuyan a que exista un riesgo en una estructura, ya sea edificio, puente, lo que sea. Pero con una norma nosotros reducimos esos riesgos, ¿no? De fallas estructurales, en caso, por ejemplo, de rehabilitación de estructuras, también podemos utilizar una norma, ¿no? Ahora, ¿cuándo nos sirve también una norma? Cuando hay un conflicto, cuando hay una falla, cuando hay un riesgo muy elevado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que respaldarnos en una norma. Si nosotros como ingenieros hemos trabajado bajo una norma, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que lo hemos hecho, lo hemos utilizado la norma de manera correcta. Eso es o sea, ¿por qué debemos usar las normas? Porque podríamos ir cada uno por su camino, construir a su manera, a su forma, como mejor le parezca, pero cuando tengamos algún conflicto, ¿no? Cuando hay un riesgo, cuando el riesgo es muy elevado, entonces nosotros tenemos que, como ingenieros, demostrar que hemos estado enmarcados dentro de una norma, ¿no? Obviamente se ha hecho un análisis, estudios, ensayos, entonces hay mucha experiencia, por lo tanto muchos autores lo escriben para tener en qué basarnos. Ahora, ¿qué es lo que no cubre una norma? ¿No? O sea, los errores humanos, no. O sea, si cometemos un error como humano, no podemos echar la culpa a la norma. Juicios erróneos, no podemos, si damos nuestro criterio malo, pues no podemos culpar a la norma. Negligencia, ¿no? Entonces, si actuamos de manera negligente, pues tampoco la norma no nos va a cubrir. Como así tampoco inexperiencia o ignorancia. Aquí quiero llegar cuando hablamos de ignorancia. Lo importante es que empecemos a leer las normas, a conocer, ¿no? Entonces, vamos a hablar en la facultad, no sé, el uso de las normas. Sin embargo, debemos empezar a leer, a aprender, a interpretar. Como verán ya con el tiempo, las normas casi son similares de diferentes países. ¿Qué es lo que cambia? Puede cambiar algo que se adecue de manera muy particular a una región, pero en la mayoría de los casos prácticamente son los mismos, ¿no? Entonces, obviamente hay dos, tres corrientes filosóficas grandes, como el norteamericano, hay el europeo, que es el Eurocódigo, ¿no? Entonces hay una corriente grande también filosófica, ¿no? Pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? De reducir riesgos. Perdón. ¿Qué es lo que tenemos como norma? Como norma vigente, ahora tenemos el CBH 87, que es el Código Boliviano del Hormigón Armado. Hablando legalmente, eso es lo que está vigente. Tiene un decreto supremo que le hace obligatorio el uso en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, pero si
¿Qué dice por qué CBH 87? Lamentablemente esta norma es del año 1987. Estamos en el año 2022. Estamos más o menos sobre los 35 años que se habría aprobado esta norma que tenemos vigente en el país. Bueno, tiene decreto supremo, tiene resolución ministerial, dice que sí debemos utilizarlo. Eso es lo que tenemos. Bueno, esta norma fue elaborada en base del Código Europeo, en este caso la especificación, perdón. El EH82, en base de las especificaciones del hormigón del año 1982. En base de ese código se ha elaborado el hormigón, el código boliviano del hormigón, el CBH 87. El código europeo tiene ahora, que ya no es el EH, sino el EHE, ya son especificaciones del hormigón estructural, aquí solamente era del hormigón, ¿no? Entonces ahorita está vigente el del 2008. Entonces, antes de eso ha habido el 91, 99, 2008, pero el CBH se ha detenido en el año 87. Es la única edición que se ha sacado y no se ha vuelto a actualizar. Entonces, aquí, como decimos, no hay una actualización a esa norma. Entonces, a consecuencia de eso, a falta de hacer una actualización, nace esta norma boliviana de hormigón estructural, ¿no? Como una falta a la necesidad de la actualización, ¿no? Esta norma ya no está bajo el código o la filosofía europea, sino está bajo el código americano, el ACI. El ACI es un código básicamente para edificaciones, ¿no? Entonces, como el NB 1225001 es de hormigón estructural para edificaciones, entonces por eso que se basa a este código. Ahora bien, ¿por qué se ha migrado, o sea, se ha introducido al código americano? Hay varios motivos, se podría decir. Por ejemplo, para el mismo elaboración de hormigones, control de materiales, ¿qué usamos? Si bien está el CBH se usa, pero cuando hacemos control de materiales, cuando hacemos agregados, cuando hacemos hormigones, ¿qué utilizamos? El ASTM. El ASTM es americano. La ASTO es americano. La IACC es americano. La ANSE es americano. Todos, la mayoría de las cosas utilizamos americanos. Pero ¿qué es lo único que utilizamos en hormigón? El CBH, que estamos obligados. ¿Qué otro? La mayoría de los países de Sudamérica utilizan, o sus códigos están basados en el código americano. Entonces, ¿en qué nos ayuda tener países vecinos que tengan códigos en base de la misma filosofía americana? Nos ayuda en que nosotros sí podemos utilizar, en algún caso que no existiese algo, podemos utilizar de un vecino. Argentina, Perú, Chile, que tiene bastante avanzadas sus normas,
Entonces, nos ayuda a nosotros utilizar o tener la base de acuerdo a la filosofía americana. Ahora, esta norma, como les decía, está en base del código ACI 318, sí está del 2014, ¿no? Porque ahora el código ACI ya tiene una actualización al 2019. Sin embargo, este código aún todavía está con el 2014, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama hormigón estructural? Hormigón estructural se llama porque en la misma norma podemos ver el tema de hormigón simple, hormigón armado y hormigón pretensado o postensado, como quieran llamarlo, ¿no? Porque ahí esa terminología siempre es dado. Decimos pretensado cuando hacemos estructuras generalmente postensados, ¿no? Entonces, y bueno, entonces por eso se llama hormigón estructural, porque conlleva los tres elementos principales que podríamos decir que es hormigón armado, hormigón en masa y hormigón postensado. ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? Como les decía, es unificar los criterios de seguridad entre hormigón simple, hormigón armado y hormigón pretensado. Facilidad de coordinación de criterios con los países vecinos. Entonces, o sea, si tenemos países vecinos que tienen códigos en base de las mismas filosofías, en este caso la filosofía americana, entonces podemos tener esa ventaja. También la facilidad de enseñanza de estructuras de hormigón, porque en el mismo código vamos a tener todo, cuando en los otros códigos, por ejemplo en el CBH, no hay, ¿no? Entonces una ventaja de que empecemos a leer una sola norma, ¿no? Desde que, por ejemplo, desde las codificaciones, factores que se usan, entonces si ya sé qué factores del mismo código, entonces tengo esa facilidad. También la actualización de los códigos americanos. Los códigos americanos están permanentemente actualizándose, entonces, mientras ellos se actualizan, pues nosotros también tenemos que actualizarnos. Es una gran ventaja. En los países, en Norteamérica, por ejemplo, el código ACI, o sea, no solo hacen sus ensayos propios, sino cualquier estudiante, cualquier profesional o alguien puede mandar a la ACI que haya desarrollado algo, no sé si el término es inventar, no, sino desarrollar algo, alguna nueva tecnología. Entonces, ya sea un profesional, ya sea un estudiante, puede mandar a la ACI. Entonces, la ACI lo considera, lo estudia. Entonces, si es bien, entonces se introduce a la norma. Entonces, esas ventajas tienen los códigos americanos que están permanentemente actualizándose, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes ventajas. Sin embargo, la desventaja principal, que a la fecha no tiene un decreto supremo para su uso. Eso es en este momento, no, digamos, estarían frenando el uso, porque para tener respaldarnos en algo. Entonces, si bien esta norma tiene una resolución ministerial, pero no tiene un decreto supremo, eso sí, entre decreto supremo y una resolución ministerial, ahí sí hay jerarquía, ¿no? Entonces, el decreto supremo está por encima. Entonces, como no tiene, pues, y el CBH lo tiene, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tenemos por ahora. Cuenta con resolución ministerial.
está desde del 2017, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Dice, como paso necesario para vigencia nacional obligatoria en todo el ámbito nacional. Sin embargo, como lo expresa el artículo 3, dicha obligatoriedad surtirá efectos una vez la misma sea elevado a rango de decreto supremo. Entonces, eso es lo que está ahorita frenando el uso. Entonces, ¿será obligatorio el uso? No es obligatorio, pero sí es necesario que vayamos introduciéndonos a esas normas, porque pues en un futuro no muy lejano, esta norma entrará en vigencia, ¿no? Ahora, hay una salvedad, podríamos llamar. ¿Qué dice el código CBH? Dice, el autor del proyecto, el director de obra y el fiscal de la misma, tanto si esta es pública como privada, están obligados a conocer y tener en cuenta las prescripciones del presente norma, pero pueden bajo su personal responsabilidad emplear sistemas de cálculo, disposiciones constructivas y métodos de control diferentes de los que se incluyen si son debidamente justificadas ante la autoridad competente. Entonces, tengo una salvedad para usar, ¿no? La misma, este es un extracto del código CBH, del mismo texto, donde dice que sí hay una salvedad. La intención de esta charla es hacerles conocer, no es ponerles en contra del CBH, ni que tampoco que tiene de utilizar esta norma. Y a un futuro próximo, pues de seguro se va a aprobar y vamos a tener que utilizar todos. Eso les decía, ¿por qué deberíamos utilizar? Ya hay, por ejemplo, en Santa Cruz se utiliza de manera obligatoria. Estamos hablando de uno de las regiones que tiene alto progreso, ¿no? No solo en lo que es agricultura, ganadería, también las edificaciones hay bastante, ¿no? Entonces, con una en Santa Cruz es obligatoria mediante una ley municipal. Ellos lo usan, tienen el código de urbanismo y por lo tanto cuando se presenten proyectos, ¿no? Cuando uno tiene que presentar sus proyectos para el visado, para que el municipio autorice la ejecución de alguna edificación, tienen que necesariamente presentar bajo esta norma. Ahora, sin ir lejos, han debido hablar de esta ley municipal 246, creo que el lunes tenían que hablar, no sé si han estado presentes, ¿no? Entonces, esta ley obviamente está ahora, va a sufrir seguramente algunas modificaciones, sin embargo, es que a partir de esto haya un código de urbanismo en la ciudad de Tarija. Entonces, cuando hablamos de código urbanismo, pues la mayoría está en realidad, como podríamos decir, copiando lo que está haciendo Santa Cruz, ¿no? Entonces vamos a llegar a eso en algún momento. No hace un mes más o menos atrás se ha aprobado un reglamento de visado de planos en la CIP departamental de Tarija. Si bien no dice que debemos utilizar de manera obligatoria el CBH, pero indica que debemos utilizar sus articulaciones, las cargas,
todo del NB 1225. Entonces, todo apunta de que en un futuro muy próximo vamos a tener vigente esa norma, ¿no? A ver, la norma, bueno, vamos a hablar un poquito de la norma, ya hemos hablado un poco entrando al tema, por qué debemos utilizar las normas, qué es lo que tenemos, y qué contiene esta norma. Por ejemplo, esta norma o código, tenemos el NB 1225.001, que es de hormigón estructural. Si bien les decía que está de acuerdo al código ACI 31814, pero recién se ha sacado la última, bueno, mal es decir recién, sino hace 3, 4 años, estamos hablando del 2019, en comparación del 1987, estamos lejos, ¿no? Entonces, están trabajando en la actualización. ¿Qué tiene? Tiene su articulación el 1225.002. Ahí tengo todas las acciones sobre las estructuras, las cargas, ¿no? Gravitacionales, empujes, todo lo que sean cargas, ¿no? Entonces, de este les hablaba. Dice el reglamento, este reglamento de visado de planos, dice que debo utilizar esto. Entonces, estamos usando ya el NB 1225.002. Tenemos otro articulado, que es el 1225.003. Acciones de viento. Esto me enviaron hace un mes atrás, que está de mayo del 2022. Entonces, siguen trabajando, se está actualizando. Tenemos el 1225.004, que son de estructuras de acero. Pues en el tema de estructuras de acero, pues no hay, o sea, todo es en base del código americano, ¿no? El ACI, el ANSI y un montón de cosas. Bueno, ¿cómo está compuesto esta norma? Tiene 27 capítulos, tiene un índice general, un índice desglosado. La hoja se divide en 2 columnas, tiene una columna que es netamente la especificación o la norma, y al lado viene el comentario, ¿no? Entonces, es muy fácil utilizar, porque cuando leemos algo en esta parte, cuando queda muy corto, los comentarios nos hacen una complementación de cómo, por qué. A ver, por ejemplo, vamos a ver un poco de, a ver, por ejemplo acá, ¿qué dice? Módulo de elasticidad. Se permite calcular el módulo de elasticidad S para hormigón por medio de A o B. Aquí tenemos y para los valores del peso específico entre 1400 o 2560 nos dan algunas relaciones para calcular, ¿no? Para hormigón peso normal nos dice 4700 raíz cuadrada de F'(C). Aquí nos da cómo debemos calcular. Y en los comentarios nos dice más o menos el por qué, ¿no? Entonces nos ayuda. Los comentarios que están en la misma hoja, solamente separado en la mitad, entonces nos ayuda inmediatamente saber el porqué de las cosas, ¿no? Una justificación, por qué se ha obtenido, por qué más o menos se tiene este valor. Entonces acá nos dicen los motivos o las justificaciones. Entonces es una ventaja grande en este tema. A ver, por ejemplo, aquí, análisis estructural, dice, los procedimientos de análisis deben cumplir con la compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas. Aquí te habla la función de análisis de fuerzas internas, entonces te hace una explicación, ¿no? Al lado,
Entonces, es cuando no lo interpretas bien esta parte o uno no lo entiende bien, pues va al comentario donde pueda complementarse, ¿no? Entonces, es muy ventajoso. Los que conocen el código ACI es idéntico. A ver. Las unidades. Esta norma, a pesar que está en base del código americano, está en el sistema internacional. Todas las unidades son del sistema internacional, que es lo que usamos hoy en el día, ¿no? Bueno, aunque nosotros, los antiguitos, utilizábamos el MKS, kilogramos, centímetros cuadrados, eso era lo más común, eso es lo que nosotros, bueno, yo digo nosotros por los mayores, que eso es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos, ¿no? de algún esfuerzo o algo, más tendremos a los kilogramos centímetro cuadrado. Pero hoy en el día se enseña el código internacional, ¿no ve? Perdón, el sistema internacional. Cuando hablamos de megapascales, ¿no? Entonces, y esto está en unidades del sistema internacional. Y también dice en los anexos, hay de todas las relaciones, en un anexo donde de todas las relaciones hay una equivalencia o conversiones entre el sistema MKS y el sistema internacional. A ver, el contenido de esta norma. Decía que teníamos 27 capítulos. Tenemos el capítulo 1, generalidades. Capítulo 2, notaciones, normas citadas. Cuando ingresemos a este capítulo, a ver si nos da tiempo para hurgar un poco la norma. Aquí muestra todas las normas en las que se basa o toma en cuenta, ¿no? De los estudios que se hacen bajo todas las normas. Entonces aquí el ASTO, qué sé yo, el ACE, todas las normas existentes, en este caso americanos, ¿no? Requisitos para sistemas estructurales. Aquí nos indican también las cargas, ¿no? ¿Qué cargas debemos considerar? ¿Cómo debemos hacer el análisis estructural? ¿No? Veíamos el capítulo 6 del análisis estructural. Losas en una dirección, losas en dos direcciones, vigas, columnas, ¿qué nos indican como una norma? ¿Qué una norma, por ejemplo, si hablamos de una viga, nos va a indicar inicialmente las dimensiones mínimas que debemos considerar para un diseño. Mínimo, ¿cuánto? La base, 20, 25, ¿no? Otra cosa que nos indica son las cuantías, las cantidades mínimas de hormigón, de acero. Entonces, nos dan esos parámetros, no podemos estar por encima o por debajo, ¿no? Entonces, en una viga nos dan dimensiones, nos dan cuantías, lo mismo de columnas, de losas, recubrimientos, o sea, todos los parámetros que necesitemos encontramos ahí. De igual forma, muros, diafragmas, relación a fundaciones, lo mismo. Ya en el capítulo 14, hormigón simple, conexiones entre elementos, anclajes, tenemos los anclajes. Tenemos el capítulo 18, tenemos estructuras sismoresistentes. A la fecha ya tenemos un código que está vigente, está aprobado, ¿no? Igual tiene con resolución ministerial. Entonces, aquí podemos encontrar un capítulo netamente basado a estructuras sismoresistentes.
Entonces no tenemos que recurrir a otro lado, sino de la misma norma. Aquí nos van a dar todos los requisitos para que una estructura sea sismoresistente, ¿no? O sea, una estructura que soporte solamente cargas gravitacionales va a ser distinto a una estructura sismoresistente. Va a cambiar desde las dimensiones. No puedo tener una dimensión mínima de una columna, qué sé yo, 20 por 20, ¿no? Cuando tenga que ser una estructura sismoresistente, ¿no? Entonces debo tener una columna mínima de 25 o 30 por 30. El reglamento me lo dice. Lo mismo. ¿Qué zonas, qué elementos debo reforzar? Columnas o vigas, ¿no? Las cuantías mínimas en las columnas, como también en las vigas. O sea, muchos que seguramente han escuchado ese término cuando se habla de sismo resistente, columna fuerte, viga débil. A veces es clásico escuchar cuando hablamos de estructuras sismos resistentes. Entonces la norma nos dice cómo vamos a hacer que esa estructura, cómo lo hacemos la columna fuerte y viga débil, ¿no? ¿Qué estructuras qué partes del elemento estructural deben estar reforzadas? Después, en el 19 tenemos requisitos de diseño y durabilidad del hormigón. Armaduras. Nos hablan de todo lo que son armaduras, la que tenemos en el país, la que llega, ¿no? Que tenemos ahora en el país, que está bastante entrando el acero a 500, con 500 megapascales de límite de fluencia. Factores de reducción de resistencia, ya esta es ya la filosofía mismo de la norma, ¿no? Porque hace factores de reducción. Resistencia de los sectores de los elementos, métodos de bielas, requisitos de funcionamiento, este capítulo. En este capítulo 25 van a encontrar cómo armar sus planos estructurales. Desde cómo hacer un gancho, un estribo. Ahí les van a dar todos los parámetros en el capítulo 25, ¿no? Van leyendo las recomendaciones y pueden elaborar sus planos de manera correcta. Cuando tiene que ser un gancho. El problema en las obras siempre hay, porque los aceros vienen solamente de 12 metros de longitud, ¿no? Y los aceros, pues algún momento hay que cortarlas y hay que volverlas a empalmar o para continuar la construcción. Entonces, este capítulo de 25 nos indica cómo debe realizarse esos empalmes de los aceros. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? O sea, no puedo hacer un empalme de un acero, ¿no? Pues donde llego, termino y tengo que amarrar y continuar. No. Entonces, hay zonas donde se deben hacer empalmes por traslape, empalmes por soldadura, por otros diferentes, o por otros elementos. Entonces, en este capítulo va a encontrar todo referido a ese tipo de detalles. En el capítulo 26 tenemos documentos de construcción e inspección. Básicamente ahí vamos a encontrar las especificaciones técnicas. También en el tema de los cuidados que debemos tener en obra, ¿no? O como supervisores, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Como directores de obra. De ahí tenemos el capítulo 27, que es evaluación de resistencia de estructuras existentes. Entonces, hay ocasiones en que debemos reforzar las estructuras o también
o que si queremos hacer, si algún propietario quiere que se haga una ampliación de una vivienda, de una edificación, entonces, ¿qué debemos hacer? Es empezar a estudiar al edificio o a la vivienda lo que corresponda y hacer una evaluación de su resistencia. Entonces ahí nos dan los parámetros, qué cosas debemos tomar en cuenta para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, es el último capítulo. Tenemos, bueno, una información sobre aceros, un anexo. Aquí hay pérdidas de pretensado, que es un capítulo amplio. Y la tabla de equivalencia que les decía entre el sistema métrico y el sistema, el sistema internacional y el MKS, ¿no? Entonces tenemos todas las relaciones o ecuaciones que están para que podamos cambiar de unidades, ¿no? Entonces, eso es el contenido. A ver si podemos abrir un poco la norma. Vamos a leerlo, verlo un poco más, perdón. A ver. Perdón. Bueno, un poquito vamos a revisar un poco más. Solo hemos visto el índice general. No sé si se ve. ¿Se ve o no se ve? Más o menos, caramba. No, no se va a ver. Lo que les quería mostrar era por ejemplo, el articulado 20 NB 225.002. Acá tenemos las acciones sobre las estructuras, ¿no? Entonces, en este articulado, bueno, encontramos inicialmente todo lo que son, bueno, las unidades, los tipos de carga, tenemos las combinaciones de carga, ¿no? Tenemos los pesos específicos o pesos de los materiales, de todos los materiales de construcción. Y entramos al capítulo 4, que son cargas gravitatorias, ¿no? Entonces, acá tenemos
en la tabla 4.1 todas las sobrecargas de servicio. Okay. Aquí, por ejemplo, podemos ver en función del uso que se le dé a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, aquí dice almacenes y bodegas, ¿no? Aquí tenemos depósitos que serán diseñados, dice aquí, por ejemplo, si son livianos, deberá ser, aquí tiene una sobrecarga de 6 kilonewtons por metro cuadrado, y si es pesado, pues manda otro artículo a ver. En un baño de viviendas, por ejemplo, me da una sobrecarga de uso de 2 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Que sería equivalente a 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Cuando tengo una biblioteca y archivos, ¿no? Si solamente es una sala de lectura, ¿no? Tengo 3 kilonewtons por metro cuadrado. Si tengo una sala de almacenamiento de libros, ¿no? Hasta 7 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces tengo una tabla bastante ampulosa donde podemos obtener diferentes cargas o sobrecargas de uso, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Luego, en el articulado del NB 1225003, está sobre las acciones del viento, acciones sobre las estructuras, acción del viento. Entonces, vamos a ver más adelante. Tenemos un mapa de vientos, donde está para elegir la velocidad básica del viento en diferentes regiones del país. A ver, un momentito. Acá. Velocidades de viento básica. Por ejemplo, si estamos por Tarija, estamos más o menos por acá. Este sería 30, 20. ¿No? Entonces tenemos velocidades básicas de viento que en base de esto podemos considerar en nuestros diseños, ¿no? Entonces, todas esas articulaciones, como les decía, ya está, se está exigiendo el uso ya se usa, ya nos exigen que utilicemos estos articulados. Y finalmente tenemos el de aceros, les decía, ¿no? Que está en proyecto todavía. Bueno. Como conclusión podemos tener que la norma se encuentra en permanente actualización. Existe un código, existe como les digo, una entidad o una institución que está a cargo de la actualización, que es el Consejo Permanente del Hormigón Estructural. Entonces, ellos están trabajando, siguen trabajando, ellos sí tienen decreto supremo, trabajan, que son dependientes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, ¿no? Entonces, podemos decir que esta norma seguirá siendo actualizada, siguen trabajando, pues va a salir nuevas
nuevas actualizaciones que estén acorde o como va actualizando el código ACI, también esta norma se va a ir actualizando. Decíamos también como conclusión que las normas de los países están en base de las normas americanas. Todos los países vecinos tienen sus bases en el código americano, ¿no? Bueno, la ciudad de Santa Cruz de uso obligatorio, les decía. Como conclusión también podemos decir que no tenemos no existe el decreto supremo, pues por lo tanto su uso no es obligatorio. Sin embargo, pues se recomienda, ¿no? Se recomienda el estudio básicamente de esta norma. No les decía, como les decía a un comienzo, no podemos obligarles, exigirles que se le use, pero sí recomendar su estudio para su pronta aplicación, ¿no? Entonces, es muy interesante, sería otro día ver el tema ya, el contenido, qué contiene, ¿no? Bueno, esta charla solamente era el de ver la existencia de la norma, que existe, que sepan que existe y bajo qué cuál es la corriente filosófica que se está usando. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les pueda aclarar? Siempre reiterando que el objetivo de esto no era a ver los capítulos, los contenidos internos, ¿no? De la norma, sino básicamente la existencia y que se está actualizando y que considero personalmente que a un futuro no muy lejano se va a utilizar esto, va a ser de manera obligatoria. Gracias. ¿Alguien? Bueno, el ingeniero consultó si tiene alguna duda, alguien para que le pase el micrófono. Bien, empieza que no hay dudas. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia y por explicar, ¿no?, acerca de las normas de la construcción, en este caso de la norma, ¿no?, NB 1225001, ¿no? Y bueno, les vamos a pedir por favor que hay otra ponencia más de otro ingeniero con respecto a las normas de construcción e instalaciones eléctricas, si gustan quedarse, por favor. En unos momentos más vamos a dar inicio, un descanso de 15 a 20 minutos, por favor. Pueden ir a darse un pequeño break. Gracias.